En esta sesión, repasaremos los objetivos y procedimientos de la investigación de focos, la clasificación y la respuesta. Al final de esta unidad, deberás ser capaz de describir los objetivos de las investigaciones de foco y cuándo es necesaria una investigación de foco, definir un foco de transmisión del paludismo en su país, enunciar los componentes de una investigación de foco que informan la preparación de un plan de microrrespuesta para interrumpir la transmisión, definir los distintos tipos de focos y describir la finalidad de un registro de foco. En las sesiones anteriores, aprendimos a identificar los casos realizando pruebas a las personas que cumplen la definición de caso sospechoso y a notificar a las autoridades competentes cuando se identifica un caso confirmado. En la última unidad, dedicamos mucho tiempo a revisar la investigación de casos y a determinar la localización probable de la infección a partir del conocimiento del periodo probable de infección. En esta sesión, abordaremos las casillas quinta y sexta, foco investigado y plan de respuesta implementado. Una investigación de foco tiene lugar en la localización probable de la infección de un caso que ha sido diagnosticado recientemente. El propósito de la investigación del foco es intentar comprender los factores que impulsan la transmisión y, por lo tanto, diseñar un plan de respuesta adecuado que, cuando se ponga en práctica, interrumpa la transmisión. Empecemos esta unidad comprendiendo mejor qué es un foco de paludismo. Aunque existen algunos principios biológicos generales sobre los focos de paludismo, al final se trata de una definición que dependerá del contexto local y que debe ser definida por el programa. Recordará de la unidad 2 que a medida que disminuye la malaria, aumenta la heterogeneidad en el nivel de transmisión en un país. Finalmente, los casos de paludismo se vuelven muy agrupados. En las fases finales de la eliminación, la malaria solo aparece en focos. Los focos son pequeñas áreas que contienen los factores epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión de la malaria. Identificar y abordar los factores determinantes o impulsores de la transmisión en estos focos es clave para la eliminación de la malaria. El seguimiento de los focos y su progresión de activos a residuales no activos y eliminados es una herramienta de gestión para garantizar que se están llevando a cabo las actividades de eliminación necesarias. Un foco de paludismo es una zona definida y circunscrita situada en un área con transmisión de paludismo en curso o potencial malariogénico que contiene los factores epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión del paludismo. Aclaremos qué es y qué no es un foco. Como acabamos de decir, un foco es una zona en la que hay o ha habido transmisión de paludismo, lo que significa que sigue existiendo potencial de transmisión. La delimitación de las zonas de transmisión de foco solo tiene valor práctico si da lugar a pocos focos distintos de tamaño relativamente pequeño, lo que hace que su investigación sea factible desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, si hay cientos de focos en una zona, probablemente indica que la transmisión de la malaria sigue ampliamente establecida y la zona puede no ser adecuada para la investigación de focos o la respuesta. Los focos adquieren relevancia una vez que el número de casos es lo suficientemente bajo como para que sea posible investigarlos. Un foco debe ser relativamente autónomo con respecto a la transmisión de la malaria, lo que significa que el foco probablemente capte la mayoría de las infecciones de la zona, así como una gran proporción de los mosquitos locales. Un foco no suele ser mayor que una aldea, pero puede ser más pequeño que una aldea, sobre todo cuando una parte de la aldea está alejada del resto, o en zonas urbanas donde la población es muy densa. En cualquier caso, un foco debe definirse localmente porque el entorno y la epidemiología de la malaria varían sustancialmente en todo el mundo. ¿Qué no es un foco? No puede haber un foco donde haya transmisión actual de paludismo ni potencial malariogénico. Las zonas que no son receptivas no pueden tener focos, porque no tienen los factores ecológicos necesarios para la transmisión del paludismo. Un foco no es uno de tantos. Como ya se ha mencionado, el concepto de foco solo resulta útil cuando hay pocos y la investigación de la mayoría de ellos resulta factible. Un foco no debe ser ni tan pequeño como un hogar ni tan grande como un distrito. Debe contener los factores ecológicos necesarios para la transmisión sin ser tan grande que la investigación resulte imposible. Y no existe una definición estándar global de un foco porque depende del contexto local.
Llevamos a cabo investigaciones de foco para identificar los factores que contribuyen a la transmisión de la malaria en una zona pequeña y circunscrita. Y después desarrollamos un plan para intervenir e interrumpir la transmisión. Las acciones de foco forman parte de un enfoque de resolución de problemas para la eliminación de la malaria. El problema es la transmisión nueva, en curso o creciente de la malaria. Para resolver este problema, primero debemos entender por qué se está produciendo la transmisión. Una vez que comprendamos los factores determinantes de la transmisión en la zona, podremos desarrollar un microplan específico para interrumpir la transmisión. ¿Cuáles son los factores que con mayor probabilidad contribuyen a la transmisión del paludismo en una zona? La razón más común de la transmisión en un foco es la prevención o el tratamiento inadecuados, es decir, un control inadecuado del vector o un acceso inadecuado al diagnóstico y al tratamiento. Estas cuestiones deben investigarse siempre en las investigaciones de los focos, porque son la causa más probable de la transmisión en curso. Sin embargo, hay otros factores que podrían contribuir a un aumento de la densidad de mosquitos, como el aumento de las precipitaciones o de la temperatura, o los cambios en el uso de suelo debidos al desarrollo que hayan incrementado el número o el tamaño de los criaderos de mosquitos. Por último, también podría haber un aumento de la tasa de importación, quizá debido al inicio de actividades ilegales o a la llegada de refugiados. Averiguar qué está causando la transmisión en el foco permitirá entonces desarrollar un plan de intervención a medida para abordar esos factores. Las investigaciones de foco no comienzan necesariamente en cuanto un país inicia la vigilancia basada en casos. De hecho, un país debe comenzar a realizar investigaciones de foco en las zonas cuando y donde la transmisión sea muy baja, porque no es factible realizar investigaciones de foco cuando hay muchos casos y focos. Se estén llevando a cabo investigaciones de casos que identifiquen la ubicación probable de la infección, porque las investigaciones de foco deben llevarse a cabo en los lugares donde probablemente se produjo la transmisión. El área de salud tiene capacidad para realizar investigaciones de foco. El programa de vigilancia debe reforzarse con suficiente antelación para que el personal y los sistemas estén totalmente preparados para llevar a cabo esta labor. Las investigaciones de foco no son necesarias cada vez que aparece un nuevo caso en un entorno de eliminación. Hay ciertos acontecimientos que pueden señalar la necesidad y desencadenar una investigación de foco en los entornos de eliminación. La razón principal para llevar a cabo una investigación de foco sería investigar uno o más casos nuevos en una zona en la que no se han producido casos en algún tiempo. Debe realizarse una investigación de foco cuando se produzca un resurgimiento o un aumento de casos en una zona que había estado notificando pocos o menos casos. También puede ser necesaria una investigación de foco cuando sigan produciéndose casos, aunque parezca que la cobertura de la intervención es buena. Por último, la aparición de una nueva especie de paludismo en una zona también desencadenaría una investigación de foco. Piensa en el propósito de la investigación de foco, la cual es identificar los factores determinantes de la transmisión de la malaria en una zona pequeña para desarrollar un plan de respuesta adecuado para interrumpir la transmisión. Puede ver que las investigaciones de foco se desencadenan cuando necesitamos hacer algo diferente, porque hay pruebas de una nueva transmisión o lo que estamos haciendo no está funcionando. Puede haber objetivos adicionales de una investigación de foco. En primer lugar, una investigación de foco podría llevarse a cabo cuando un caso no pueda clasificarse a partir de la investigación de casos por sí sola. Encontrar otros casos podría proporcionar pruebas de transmisión local. En segundo lugar, una investigación focalizada podría ayudar a determinar si una zona es receptiva. Por ejemplo, si se identifica una persona con paludismo sin antecedentes de viaje en una zona que nunca se ha considerado receptiva a la transmisión del paludismo, encontrar vectores de paludismo en esta zona podría indicar algún cambio en la ecología o una nueva especie invasora del vector del paludismo. Las investigaciones de foco no son necesarias para cada caso local que se identifique en una zona de eliminación. Discutamos los 3 escenarios siguientes y decidamos si recomendaríamos o no una investigación de foco para estas situaciones después de que se investigue un nuevo caso y se clasifique como local. Preparémonos para justificar nuestra decisión. No ha habido casos locales en la zona durante más de un año. No se ha realizado ninguna investigación de foco en el último año.
Se han notificado 3 casos este año en una zona que ha notificado de 3 a 10 casos locales cada año durante los últimos 3 años. No se ha realizado ninguna investigación de foco en los últimos 3 años. Se notificaron 3 casos en los últimos 2 meses en una zona que no ha tenido ningún caso en los últimos 2 años. Hace un mes se llevó a cabo una investigación de foco. A efectos de la planificación, las directrices de vigilancia nacionales y subnacionales deben establecer objetivos para la finalización de la notificación de casos, la investigación de casos y, cuando sea necesario, la investigación de focos. Esta figura es una versión simplificada del proceso y las actividades desde el momento en que se identifica un caso sospechoso hasta que se aplica un plan de microrrespuesta en el foco. Esta figura ilustra un calendario sugerido para la vigilancia de la eliminación con el ejemplo de la notificación del caso en un plazo de un día, la investigación del caso en el plazo de 1 a 3 días y la investigación del foco, si es necesario, así como la aplicación de un plan de microrrespuesta en el plazo de 7 días a partir de la detección. Esto también se conoce como el enfoque 1-3-7 y se ha adoptado de las directrices de China. Estos plazos operativos son útiles para establecer normas para los equipos de investigación de casos y de foco, pero deben adaptarse a las condiciones locales. Las proporciones de casos notificados e investigados dentro de los plazos específicos son indicadores importantes que los programas de eliminación deben supervisar. Puede resultar más difícil desarrollar indicadores en torno a las investigaciones de foco, ya que puede ser un reto determinar, a partir de los datos de vigilancia, si un caso debería o no haber sido seguido con una investigación de foco. Las investigaciones de foco se llevan a cabo para identificar los factores determinantes de la transmisión en una zona pequeña, con el fin de desarrollar un plan de microrrespuesta que interrumpa la transmisión. Las investigaciones de foco son actividades de resolución de problemas. Sirven para identificar el problema que está provocando nuevos casos de paludismo, un rebrote de casos o una transmisión persistente. Pero una investigación de foco debe ser una investigación enfocada. Hay muchas razones posibles por las que se puede estar produciendo la transmisión en una zona y no es posible investigar todas las causas potenciales. Por ello, antes de comenzar una investigación de foco, es importante desarrollar algunas hipótesis clave sobre lo que podría estar ocurriendo. Dichas hipótesis ayudarán después a determinar lo que se necesita durante la investigación. Como acabamos de mencionar, puede haber muchas razones por las que un foco tenga nuevos casos de paludismo, un rebrote de casos o una transmisión persistente. Es muy probable que haya múltiples factores que contribuyan a la transmisión. La investigación del foco debe empezar por desarrollar hipótesis sobre lo que puede estar causando la transmisión. Algunas hipótesis tienen más probabilidades de ser ciertas que otras. Hemos elaborado una lista de posibles razones de los cambios en la transmisión en una zona pequeña, ordenadas de mayor a menor probabilidad. La razón más probable por la que se puede estar produciendo la transmisión en un foco es debido a lagunas o insuficiencias en la prevención o el tratamiento de la malaria. Esto podría ser el resultado de retrasos en el control de vectores o retrasos en el diagnóstico y el tratamiento, o incluso debido a la mala calidad o la escasa cobertura de estas intervenciones. Por lo general, esta es la causa más probable de transmisión y siempre debe incluirse en una investigación de foco. Es posible que la afluencia de refugiados, desplazados internos o inmigrantes haya incrementado la importación de parásitos a la zona y provocado así un aumento de la transmisión. Los cambios meteorológicos pueden haber aumentado la receptividad de la zona, incrementando la población de mosquitos y acelerando el desarrollo del parásito en su interior. Puede haber habido cambios en la densidad, composición o comportamiento de los vectores, que hayan aumentado la capacidad vectorial. Aunque es poco frecuente, es posible que nuevas especies de mosquitos vectores invadan una zona, como ha ocurrido con el Anopheles stephensi en el Cuerno de África. Los lugares de cría pueden ampliarse mediante cambios en el uso de la tierra, como la deforestación o el desarrollo de nuevos campos agrícolas, lo que provoca un aumento de la densidad de vectores. La resistencia, ya sea a los insecticidas o a los fármacos antipalúdicos, podría desempeñar un papel en la transmisión en entornos de eliminación, pero esto es muy poco probable y no es una prioridad para las investigaciones de los focos.
Del mismo modo, aunque es posible que el aumento de la susceptibilidad humana debido a condiciones como la hambruna o los conflictos provoque un aumento de la transmisión, no es probable que esto sea una causa de transmisión en los entornos de eliminación. Es necesario determinar las hipótesis clave antes de iniciar las investigaciones de foco para determinar qué tipos de acciones serán necesarias durante la investigación. Los componentes de una investigación de foco y respuestas dependerán de la información que se necesite para confirmar o rechazar las hipótesis relativas a la transmisión en la zona. Es posible que parte de la información ya esté disponible, mientras que otras deberá recopilarse y comprenderse. Como parte de las investigaciones de foco, las revisiones documentales podrían incluir elementos como la revisión de la historia de la malaria en la zona, la incidencia de la malaria en las zonas vecinas, las características de los casos recientes, los datos entomológicos disponibles, la cobertura de la intervención y los datos meteorológicos. Debe dibujarse o elaborarse digitalmente un mapa del foco que incluya la ubicación de los casos recientes, las instalaciones sanitarias y las intervenciones de control de vectores. Este mapa puede ayudar a identificar relaciones entre los casos y las características de la comunidad que podrían no ser evidentes de otro modo. Las entrevistas a informantes clave con funcionarios sanitarios locales, líderes comunitarios u otras personas con conocimientos pueden ayudar a proporcionar más información cualitativa sobre el contexto local que puede haber influido en la transmisión de la malaria. Los informantes clave también pueden ayudar a indicar cuestiones culturales o de otro tipo que puedan suponer barreras para la atención sanitaria. También se pueden llevar a cabo encuestas en los centros sanitarios, de manera formal o informal, mediante entrevistas con informantes clave, para evaluar la calidad del diagnóstico, el desabastecimiento de insumos o el cumplimiento del tratamiento. Las investigaciones entomológicas también pueden incluirse como parte de una investigación de foco, para determinar la presencia del vector, las especies, la densidad, la resistencia y la cartografía de los lugares de reproducción. Sin embargo, no todas las investigaciones de foco requerirán una vigilancia entomológica, y la necesidad de una investigación entomológica deberá basarse en las hipótesis que se hayan desarrollado. Las encuestas domiciliarias pueden incluir actividades de detección de casos, encuestas de cobertura de las intervenciones y revisión de los movimientos recientes de la población. Dependiendo de los componentes de la investigación de foco, un equipo de investigación de foco puede incluir un trabajador sanitario de un establecimiento de salud o distrito que conozca la epidemiología del paludismo y tenga experiencia en la investigación sobre el terreno de casos de paludismo. Un técnico de laboratorio cualificado, si la microscopía es la principal herramienta de diagnóstico. O un trabajador sanitario con una buena formación en pruebas de diagnóstico rápido cuando éstas se utilicen para la vigilancia. Un técnico de entomología capacitado u otro personal entomológico del distrito o nacional, cuando se requiera vigilancia entomológica durante las investigaciones de foco, y personal de los establecimientos de salud locales y trabajadores comunitarios voluntarios de las aldeas, que conozcan bien la zona y la población. Estos miembros del equipo son vitales para proporcionar presentaciones a la comunidad y mejorar la aceptación y la participación de esta. Verifiquemos los pasos que deben seguirse al realizar una investigación de foco. El primer paso es realizar una rápida revisión documental de la historia de la epidemiología y la ecología de la transmisión del paludismo en el foco, incluida una revisión de cualquier dato de vigilancia entomológica. Utilizando la información del examen documental rápido, realicemos un análisis rápido de la situación, teniendo en cuenta varios factores, como la cobertura y la calidad recientes del control de vectores, las características del sistema sanitario, los indicadores de desarrollo, los factores de riesgo socioeconómicos, la demografía de la población, la presencia o el historial de conflictos o emergencias humanitarias y la situación política. A continuación, utilizando la información disponible de la revisión de escritorio y el análisis de la situación, elaboremos hipótesis para explicar la situación epidemiológica en el foco. Diseñemos los componentes de la investigación del foco para apoyar o rechazar las hipótesis sobre por qué se está produciendo, persistiendo o aumentando la transmisión, y para delimitar y caracterizar aún más el foco, incluida la identificación de casos adicionales si es necesario, e informar el plan de respuesta. Recopilar y analizar la información de la investigación del foco para confirmar o rechazar las hipótesis. A continuación,
Desarrollemos y apliquemos el plan de respuesta. Y por último, supervisemos y evaluemos el impacto. Las investigaciones de un foco deben diseñarse en torno a las hipótesis de por qué se produce la transmisión en una zona pequeña. Considere las siguientes hipótesis clave para la transmisión en un foco y discuta cómo podría apoyar o refutar estas hipótesis utilizando cualquier componente de una investigación de foco. Cobertura o calidad del control de vectores, la vigilancia y la gestión de casos. Tasa de importación de parásitos del paludismo, es decir, cambios en la migración, refugiados. Cambios en el clima, es decir, aumento de las precipitaciones y la temperatura. Cambios en la densidad, composición o comportamiento de los vectores. Hemos mencionado que los mapas del foco pueden ser muy útiles para identificar las relaciones entre los casos y las características de la comunidad, así como para aumentar el conocimiento situacional del foco por parte del equipo de investigación del foco. La geolocalización se utiliza para obtener las coordenadas, latitud y longitud de un lugar concreto. El uso de la cartografía o la capacidad de geolocalización hace que las investigaciones de casos y focos sean más eficaces y que los productos del análisis de datos sean más potentes visualmente. También pueden revelar variaciones geográficas potencialmente importantes tanto en los riesgos como en los factores de riesgo. Una vez geolocalizados los casos de paludismo, deben mostrarse en un mapa para identificar posibles zonas de transmisión y clasificar los casos y los focos para orientar posteriores intervenciones específicas. Los límites de un foco deben incluir la zona en la que se está produciendo la transmisión, si el foco está activo, y en las que existe riesgo de transmisión ulterior a partir del caso o los casos detectados. En función de la tecnología disponible, los mapas de foco pueden ser electrónicos, como en el caso anterior, o dibujado a mano, como en este ejemplo. Ya sea electrónico o dibujado a mano, los componentes importantes que deben incluirse en el mapa son los mismos. Entre ellos se incluyen accidentes geográficos relevantes para la transmisión de la malaria, por ejemplo, ríos, arrozales, presas, estanques, bosques, carreteras, altitud. Localización de todos los hogares e identificación de aquellos en los que se hayan detectado casos en los 3 años anteriores, con la especie de parásito responsable de cada caso. Lugares de cría de los vectores y posibles lugares de transmisión, especialmente cuando se utiliza el manejo de fuentes larvarias, MFL. La ubicación de los lugares de diagnóstico y tratamiento, incluidas las zonas y los hogares en los que se ha llevado a cabo una detección activa de casos, y la distribución y cobertura de las intervenciones de control de vectores. Una vez finalizada la investigación de foco y recogidas la evidencia que apoyen o rechacen las hipótesis clave, habrá que formular y aplicar un plan de respuesta. De nada sirve una investigación de foco si no conduce a la acción. El plan de respuesta es el objetivo final de la investigación de foco. Examinemos cómo podría ser un plan de respuesta. A menudo los llamamos microplanes de respuesta, porque se producen a una escala muy fina. En este ejemplo, la hipótesis inicial era que los nuevos casos de paludismo eran el resultado de la transmisión de los trabajadores inmigrantes. Tras completar la investigación focalizada, se determinó que la transmisión ulterior se producía porque había un retraso en la búsqueda de atención, diagnósticos fallidos y una mala calidad y cobertura de las intervenciones de control de vectores. Por ello, el plan de respuesta debe abordar estos factores que contribuyen a la transmisión ulterior, detección de casos, diagnóstico y control de vectores, mediante actividades claramente definidas. El plan debe designar la unidad o persona responsable, o en su caso, personas responsables de cada actividad, y la frecuencia con las que éstas deben llevarse a cabo.
Esto permite una mayor claridad y el seguimiento de cada actividad según un calendario definido. Una vez investigado, un foco puede clasificarse en uno de estos tres tipos: activo, residual inactivo y eliminado. Clasificamos los focos para seguirles la pista y asegurarnos de que progresan de activos a inactivos y a eliminados. Repasemos los tres tipos. Los focos activos tienen una transmisión autóctona en curso, indicada por uno o más casos autóctonos en los últimos 12 meses. En los focos residuales inactivos, la transmisión se interrumpió hace poco tiempo. El último caso autóctono se detectó hace más de 12, pero no menos de 36 meses. Un foco eliminado no ha tenido transmisión autóctona durante algún tiempo, al menos 36 meses. La malaria se ha eliminado en este foco y deberían estar trabajando para evitar que vuelva a convertirse en un foco activo. Las clasificaciones de los focos deben actualizarse inmediatamente después de la detección de casos y revisarse al menos una vez al año, al final del año calendario o al final de la temporada de transmisión. En los países con transmisión estacional, las clasificaciones de los focos suelen revisarse al final de cada temporada de transmisión de la malaria o anualmente. La situación de un foco también debe revisarse a medida que aparezcan nuevos casos y se realicen investigaciones sobre el terreno. Los resultados de las investigaciones de los focos se mantienen a nivel subnacional, por ejemplo, de distrito, y nacional, constituyendo un registro de focos. Al menos una vez al año se actualiza un resumen del estado de los focos. Debe elaborarse un registro de focos para llevar un control de los mismos, garantizar que se han tomado las medidas adecuadas para interrumpir la transmisión y supervisar los cambios en la clasificación. Un registro de focos es como una base de datos de casos en el sentido de que cada línea del registro corresponde a un foco específico. El registro de focos debe actualizarse cada vez que haya actividad en el foco o se investigue el foco. Anualmente, debe evaluarse el estado de cada foco y actualizarse la clasificación si procede. El registro de focos es una herramienta de gestión importante para garantizar que no se olvida ningún área y que se tiene en cuenta cada foco. Ayuda a supervisar el progreso hacia la eliminación. Analicemos las siguientes cuestiones. ¿Se realizan actualmente investigaciones de foco en su país o área subnacional? ¿Cuáles son los objetivos de las investigaciones de foco en su país o zona? ¿Cuáles son algunos de los retos a los que usted o los equipos de investigación se han enfrentado durante las investigaciones? ¿Cómo ha podido hacer frente a estos retos? Las investigaciones de foco se llevan a cabo cuando es necesario identificar y abordar los factores que contribuyen a la transmisión de la malaria en un foco. Un foco debe definirse localmente, pero es una zona pequeña que contiene los factores epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión de la malaria. El resultado de una investigación de un foco debe ser un plan microrrespuesta que aborde los factores clave para reducir o interrumpir la transmisión. La clasificación y el seguimiento de los focos a lo largo del tiempo mediante el uso de un registro ayuda a controlar el progreso hacia la eliminación. Se utilizaron estos tres documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.